Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Bienvenidos nuevamente a una reflexión bíblica más, que en esta noche, gracias a Dios, podemos estar transmitiendo a través de este medio. Y bueno, pues esperamos que en esta noche, ¿verdad? En este día y en esta noche y a lo largo de todo lo que todo lo que ha avanzado esta semana hasta este día, pues Dios les haya estado bendiciendo, ¿verdad? El Señor haya estado con ustedes, el Señor les esté prosperando y bendiciendo, ayudando y fortaleciendo en todas las cosas. Y bueno, el deseo de nuestro corazón es que en esta noche también esta reflexión bíblica, como siempre, sea de bendición y edificación para todos los oyentes, ¿verdad? Y bueno, pues bienvenidos, amados amigos, amados hermanos que nos ven a través de esta red social. El Señor les bendiga abundantemente, ¿verdad? Siempre el deseo de nuestro corazón es que Dios bendiga a su pueblo, que Dios ayude, fortalezca a su pueblo y sobre todo que a través de su preciosa palabra nos dé sabiduría, luz y dirección, ¿verdad? Que es una de las cosas que más puede necesitar el pueblo de Dios. Y bueno, bienvenidos en esta noche. Y bueno, antes de comenzar, quisiera decir que en este día, primero que nada queremos pedir una disculpa porque el día de ayer, por causa de fuerza mayor, no pudimos transmitir la reflexión bíblica, ¿verdad? Y bueno, todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Y bueno, gracias a Dios en este día porque Dios ha puesto una palabra especial en nuestro corazón para compartir con el pueblo de Dios en este día, ¿verdad? En este día la reflexión bíblica tiene por título La tragedia de Saúl. Hoy vamos a estar hablando acerca del rey Saúl, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero el rey Saúl fue el primer rey que tuvo la nación de Israel, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar hablando acerca de este personaje bíblico y en especial de un suceso muy trágico y muy terrible en su vida que trajo serias y severas consecuencias en su vida personal, en la vida de su familia, ¿verdad? Y que bueno, pues ahora sí como dice la palabra de Dios, todo lo que se siembra se cosecha. Él hizo algo que no debía haber hecho y desgraciadamente cosechó algo muy terrible y muy trágico para su vida. Y bueno, antes de entrar de lleno en la reflexión sobre este personaje bíblico, sobre Saúl, el primer rey de Israel, quisiera comentar que antes de que Israel tuviera un rey, ¿verdad? Que fuera el gobierno en Israel fuera la monarquía. Antes de eso, la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era gobernado directamente por Dios a través de sus profetas o de sus sacerdotes, en este caso, ¿verdad? En este caso, a través de los sumos sacerdotes, a raíz que se establece el sacerdocio arónico, ¿verdad? Tal como Dios lo había establecido en su palabra. El Señor gobernaba directamente a su pueblo a través de sus siervos, los sacerdotes, ¿verdad? Los cuales también fungían como profetas y a través de ellos, ¿verdad? El Señor hablaba a su pueblo, el Señor les daba dirección y aparte de eso, el pueblo iba con el sacerdote, ¿verdad? Buscaban al Señor a través del sacerdote. Buscaban su dirección, buscaban su voluntad, ¿verdad? Buscaban acercarse al Señor a través de los sacerdotes y esto era verdaderamente un gobierno completamente teocrático, ¿verdad? Dirigido verdaderamente, pleno y totalmente por el Señor. Y así durante muchos años el pueblo de Israel estuvo, hasta que llegó el momento, ¿verdad? Llegó el momento que el pueblo de Israel quiso tener un rey como el resto de las naciones, como decimos en la actualidad, ¿verdad? Querían estar a la moda, querían estar a la moda, querían estar acorde con los demás reinos, no querían ser una nación a lo mejor, ¿verdad? Que los demás pueblos dijeran que eran gobernados por un sacerdote, ¿verdad? Ellos a lo mejor querían mostrarle a la gente que ellos también eran una nación constituida, una nación, ¿verdad? Como tal, y por lo tanto, debían de tener un rey. Y pues Dios, el Señor les concede tener un rey, porque el pueblo de Israel empieza a clamar, ¿verdad? Y se acerca a Samuel, que era el siervo de Dios que estaba en ese momento, ¿verdad? En ese tiempo, en esos tiempos, esa etapa de la vida del pueblo espiritual del pueblo de Israel, de la existencia del pueblo de Israel. Se acerca con Samuel y le dicen, ¿sabes qué, Samuel? Nosotros queremos tener un rey, que nos gobierne un rey, tal como tiene las demás naciones, ¿verdad? Porque pues ellos querían, como acabo de repetir, a lo mejor querían ponerse, como decimos aquí en México vulgarmente, querían ponerse en onda, ¿verdad? Querían sentirse igual que las mismas naciones. Entonces el Señor le dice a Samuel, le dice, bueno, pues está bien,
dale lo que te están pidiendo, ¿no? Y Samuel molesto, ¿verdad? Porque se siente desplazado. Obviamente al tener Israel un rey, pues obviamente ya no iban a recurrir a él para la dirección y el gobierno de la nación de Israel. Porque la palabra de Dios nos enseña que era Samuel el que salía, cada cierta temporada salía a recorrer todo Israel y a juzgarlo, ¿verdad? O sea, atender sus asuntos personales, espirituales de la nación, de los habitantes del pueblo de Dios. Y obviamente el gobierno recaía, pues ahora sí que indirectamente sobre la persona de Samuel, pero verdaderamente el que gobernaba era el Señor a través de su siervo, del profeta y sacerdote Samuel, ¿verdad? Y Samuel muestra ahí un malestar, ¿verdad? Y como diciéndole, Señor, ya me están, me quieren desechar a mí, ¿verdad? A lo mejor ya se cansaron de mí, ¿verdad? Y les dice, el Señor le contesta, le dice, no, no te preocupes, Samuel, porque verdaderamente no es a ti el que están rechazando, sino es a mí el que me están rechazando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios era el que los gobernaba directamente a través de su profeta, a través de su sacerdote que era Samuel, ¿verdad? Y bueno, la palabra de Dios nos enseña que entonces el Señor escoge a un hombre llamado Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, y de acuerdo a los relatos bíblicos, la palabra de Dios nos enseña que no había en Israel alguien tan alto, ¿verdad? Ni tan impactante a lo mejor en su figura, en su apariencia como Saúl, ¿verdad? Porque él a la persona más alta que había en Israel, a los hombres más altos que llegaron a ver en Israel en ese entonces, les sacaba todavía una altura de los hombros hacia arriba, ¿verdad? Él era mucho más alto, era aparentemente en su apariencia física era impactante verlo, ¿verdad? Tanto que cuando el pueblo lo ve, dice, wow, verdaderamente este es el siervo del Señor, ¿verdad? Este verdaderamente es el rey que nos va a sacar adelante, ¿verdad? Este es el rey que nos va a llevar a la victoria. Y pues todo el pueblo se goza, ¿verdad? Cuando lo conocen. Pero después ¿cómo se llama? El profeta Samuel les dice, miren, verdaderamente ustedes lo que han hecho es rechazar al Señor al querer tener un rey, ¿verdad? Al querer elegir un rey para ustedes, pero pues bueno, está bien, el Señor les va a perdonar. Y bueno, la historia cuenta que cuando Saúl se encuentra con Samuel, con el profeta Samuel, ¿verdad? Porque andan buscando unas burras que se habían perdido, unas burras de su padre. Y usted sabe esas cosas que ya están de Dios, Dios que es grande y todopoderoso, hace que esas burras se pierdan, ¿verdad? Y hace que Saúl se encuentre, precisamente tenga un encuentro con Samuel, ¿verdad? Y ya previamente el Señor le había hablado a Samuel, mira, mañana a tales horas aproximadamente va a venir un hombre de la tribu de Benjamín, se llama así, 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 te va a preguntar por unas burras, ¿verdad? Y tú le vas a decir esto, y prácticamente le tenía que decir, ¿verdad? Que el Señor lo había escogido para gobernar a su pueblo. Y la Biblia dice que después de que comen el banquete, participan de una ceremonia sagrada, ¿verdad? Después de que lo unge, dice que el Espíritu Santo se derrama sobre Saúl, ¿verdad? Y en ese momento dice la palabra de Dios que el Señor le cambia, le transforma el corazón, ¿verdad? Y a partir de ese momento el Espíritu Santo lo unge, lo llena de la presencia, de sabiduría y sobre todo lo llena del poder de Dios. De tal manera que cuando en una ocasión, ¿verdad? Los enemigos de Israel querían humillar a los israelitas, ¿verdad? Sacarles un ojo en ciertas ciudades, un ojo a cada hombre, el ojo derecho. Dice que Saúl, ¿verdad? Se enfurece, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, dice que se enfurece y convoca a todo Israel, ¿verdad? Y entonces se levantan en contra de los enemigos, en contra de los enemigos de Israel y los cortean, a muchos los matan, los apalean, ¿verdad? Y los hacen huir. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Mientras Saúl, ¿verdad? Ya siendo rey, una vez que fue ungido y consagrado como rey de Israel, en ese momento, a partir de ese momento, mientras Saúl permaneció fiel y obediente a los mandamientos, a los principios del Señor, todas las cosas fueron viento y popa. Usted puede leer la historia de Samuel ahí, la historia de Saúl en Primera de Samuel, ahí la puede encontrar, ¿verdad? Para que se dé cuenta de muchas cosas. De hecho, le recomiendo que lea la historia de Saúl, la historia del rey David, la historia de Salomón, ¿verdad? Porque son historias bastante edificantes espiritualmente para nuestras vidas.
Y bueno, decía yo que mientras Saúl permaneció fiel y obediente a la dirección, ¿verdad? De Dios, a la dirección del profeta Samuel, mientras él hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? En base a la palabra del Señor, las cosas fueron bien, pero llegó un momento en que Saúl cometió el error de pasar por encima de la voluntad del Señor, pasar por encima de la palabra y la voluntad del Señor. Y empezó a cometer errores, ¿verdad? La Biblia cuenta que un día, dice en 1 Samuel capítulo 12, que un día, ¿verdad? Cuando se iba a enfrentar a los filisteos, dice que el profeta le dijo, mira, vete a tal lugar, vas a acampar ahí y ahí me vas a esperar durante 7 días. Vas a estar ahí, me vas a esperar hasta que yo llegue y ofrezca el holocausto, el sacrificio para invocar el nombre del Señor e invocar su favor, ¿verdad? Su bendición y su favor para derrotar a los filisteos. Pero la Biblia dice que él se desesperó, ¿verdad? Llegó el séptimo día y como cuando llegó el séptimo día, primero que nada, el ejército se le estaba desbandando, ¿verdad? Estaban desertando. Saúl, dice que Saúl veía que no llegaba Samuel, pues en ese momento se le ocurre a él ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Algo que estaba destinado, ¿verdad? Algo que estaba solamente permitido por la ley del Señor a los sacerdotes, quien tenía la obligación de ofrecer los holocaustos, los sacrificios, ¿verdad? Las ofrendas al Señor era precisamente el sumo sacerdote o los sacerdotes. Pero a este hombre, ¿verdad? Saúl se le ocurre pasar por encima de la palabra del Señor, por encima de la voluntad de Dios. Se le ocurre ofrecer el sacrificio a él mismo. Y dice que acababa, dice la historia, dice que acababa de ofrecer el sacrificio cuando llega Samuel, precisamente le dice, locamente has actuado, ¿verdad? Locamente has actuado y por esto que has hecho, ¿verdad? Tu reino, tu gobierno, o sea, tu dinastía, tu reino no permanecerá sobre Israel. O sea, que le revela que su dinastía no iba a continuar sobre el trono de Israel. Y desafortunadamente debido a a pesar de que Saúl era un hombre en apariencia, era muy, pues era muy carismático, era muy atractivo, ¿verdad? Era muy impresionante. Verdaderamente Saúl tenía defectos de personalidad, era inseguro, era receloso, era envidioso, ¿verdad? Era temeroso, era medroso, ¿verdad? Y debido a eso, a su inseguridad, eso hizo que cometiera varios errores garrafales que lo llevaron a la desgracia, ¿verdad? Pero la Biblia nos cuenta que el peor error que pudo haber cometido fue cuando el Señor en una ocasión lo manda a enfrentar a los amalecitas. El Señor le dice a Samuel, ¿verdad? Que le dijera a Saúl, ¿sabes qué? Quiero que mandes a Saúl, quiero que Saúl vaya y enfrente a los amalecitas. Porque ellos, cuando Israel salía de Egipto, los atacaron por la retaguardia, les causaron muchos daños, muchos estragos, mataron agredieron a los débiles, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, juré que de generación en generación yo estaría y mi pueblo estarían en guerra contra los amalecitas y hoy es el día, ¿verdad? Este es el tiempo en el cual yo he decidido acabar con Amalek, ¿verdad? Acabar con los amalecitas y raer su nombre de la faz de la tierra. Y le dice Samuel, ¿verdad? El Señor dice que vayas y acabes absolutamente con todo, ¿verdad? Desde el rey, los hombres, las mujeres, los niños, los recién nacidos, los animales, absolutamente todo lo que pertenezca al pueblo, a la nación amalecita, tienes que acabar con él. Pero como buen, ahora sí, como buen rey, temeroso, ¿verdad? La Biblia dice que Samuel comete el error de ceder a las presiones del pueblo, ¿verdad? Las presiones de los hombres de su ejército y se le ocurre quedarse con lo mejor del botín, ¿verdad? Con los mejores animales, ¿verdad? Del botín y aparte de eso, cosa que tenía que sacrificar todo, absolutamente todo tenía que matarlo, ¿verdad? Y comete el gravísimo error de dejar con vida a Agag, el rey de los amalecitas, ¿verdad? Entonces, debido a su desobediencia, ¿verdad? Debido a su desobediencia, dice que cuando hace esto, dice ahí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, que el Señor le dice a Samuel, ¿verdad? Al profeta, al sacerdote, le dice, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche, ¿verdad? Y se la pasó ahí llorando, ¿verdad? Se la pasó clamando, Señor, ten misericordia, ¿verdad?
perdónalo, ¿verdad? Me imagino que ahí estuvo toda la noche clamando, ¿verdad? Pero llegó el momento en el cual el Señor le dice, no, pues sabes qué, mira, yo ya lo he desechado de mi reino, ¿verdad? Lo he desechado como como mi siervo, ¿sí? Y a partir de este momento él se queda sin mi cobertura, se queda sin mi apoyo, ¿verdad? Y bueno, entonces Samuel al otro día lo va a buscar, ¿verdad? Hasta que lo encuentra, ya estaba ahí Saúl, ¿verdad? Muy contento, ¿verdad? Porque ya tenía cautivo a Agag y habían traído a los mejores animales, ¿verdad? De los amalecitas. Habían matado a todos, ¿verdad? Todos hombres, mujeres, niños. Los animales más feos, ¿verdad? Pero se había quedado con el mejor ganado con el pretexto de que se lo iban a ofrecer al Señor como sacrificio, ¿verdad? Que de ese botín, porque de los botines, de cada botín de guerra tenían que ofrecer un diezmo, ¿verdad? Una décima parte, una porción representativa del botín de guerra, ¿verdad? Se lo tenían que consagrar al Señor, ¿verdad? Entonces verdaderamente la intención de los hombres de Saúl era quedarse con lo mejor del ganado para tener buen ganado, ¿verdad? Tener pues no buenas cosechas, ¿verdad? Pero sí buenas crías de ganado que probablemente los amalecitas tenían muy buen ganado. Y esa era verdaderamente esa era la situación, ¿verdad? Pero Saúl, desgraciadamente, como era miedoso, como era medroso, como era inseguro, en vez de obedecer al Señor, cede a las presiones del pueblo, ¿verdad? Y aparte de eso, para justificarse, ¿verdad? Le dice, a ver, ¿cómo es eso? ¿Qué es este balido de ovejas y de ganado que escucho? Es que hemos escogido lo mejor del botín de guerra, ¿verdad? Del ganado para ofrecérselo al Señor como una ofrenda para nuestro Dios y le dice al Señor, dice, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿qué es lo que te pasa? Dice ahí en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23, le dice Samuel, dice, pero Samuel le respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y tus sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros, ¿verdad? Versículo 23, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey, ¿verdad? Y dice ahí la Biblia que entonces se espanta, ¿verdad? Y le dice, no, 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 mira, por lo menos regresa conmigo para que me honres delante de los ancianos, ofrece un sacrificio. Dice que cuando Saúl se da la vuelta para dejarlo ahí, ¿verdad? Para darle la espalda, dice que se agarra el manto y se rasga el manto, ¿verdad? Y le dice, se voltea a Samuel y le dice, así como se ha rasgado este manto, así el Señor te ha quitado el reino de tus manos y se lo ha entregado, se lo va a entregar a otro hombre mejor que tú, que sea conforme a su corazón, ¿verdad? Y a partir de ese momento Dios le da la espalda, el Señor le da la espalda a Saúl. Y lo más terrible viene a continuación, ¿verdad? Porque aparte de ser rechazado como rey, le ocurre lo peor que le puede ocurrir a una persona que cree en Dios, ¿verdad? A una persona que es miembro, que es parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14, dice, ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor enviaba o había enviado un espíritu atormentador en su lugar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la peor desgracia que le pudo haber ocurrido a Saúl, precisamente por ser terco, por ser necio, por ser rebelde, es que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor lo abandonó y aparte de eso, el mismo Señor, el mismo Dios, ahora enviaba un espíritu, enviaba un demonio para atormentarlo, ¿verdad? La Biblia dice que cuando el espíritu venía a atormentarlo, él se ponía muy mal, se ponía irritable, ¿verdad? Se desquiciaba, ¿verdad? Y había momentos en los que se poseía, quedaba como poseído, ¿verdad? Y andaba ahí deambulando como loco en el palacio, ¿verdad? Y no sabía qué hacer, ¿verdad? Era atormentado por los demonios, ¿verdad? Por un espíritu atormentador. Pero esto era a causa de que el Espíritu Santo lo había abandonado, ¿verdad? El Espíritu Santo lo había abandonado y a partir de que el Espíritu Santo, escuché, abandonó a Saúl, a partir de ese momento verdaderamente comenzaron sus dificultades, quebrantos y derrotas, porque a partir de que el Espíritu Santo lo abandonó,
Saúl perdió esa unción de parte de Dios, ¿verdad? Ese poder de parte de Dios, ese valor, esa valentía, esa fortaleza de ánimo, de corazón, ¿verdad? Ese poder de convocatoria, porque mientras el Espíritu del Señor estuvo con Saúl, cuando él fue ungido como rey, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo vino sobre él y le transformó el corazón, Saúl, la palabra de Dios nos enseña que era un fiero guerrero, ¿verdad? Un fiero guerrero y que tenía un poder de convocatoria porque el Espíritu Santo lo apoyaba, el Espíritu Santo estaba con él, ¿verdad? Y todas las cosas que hacía Saúl le salían bien. Pero desgraciadamente, una vez que el Espíritu Santo lo abandona, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo le da la espalda, el Señor le da la espalda y el Espíritu Santo lo abandona, entonces se volvió cobarde, se volvió violento, asesino, más inseguro, perseguidor de la voluntad de Dios, ¿verdad? Resentido, receloso, veía moros con trachetes en todos lados, ¿verdad? Pensaba que todo el mundo lo quería traicionar. Y aparte de eso, ¿verdad? Desgraciadamente al final de todo, la palabra de Dios nos enseña que él termina muerto por la voluntad del Señor, porque el Señor había decidido su fin, ¿verdad? Había decidido su muerte porque se había comportado rebeldemente, ¿verdad? Se había comportado rebeldemente a la voluntad, al mandato del Señor. ¿Y qué cree? Para colmo de males de Saúl, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que él y dice la Biblia que en la batalla contra los filisteos dice que lo rodea a los filisteos, ¿verdad? Los filisteos a él y a su escudero y lo asestan con las lanzas, ¿verdad? Con las espadas, ¿verdad? Lo acribillan, pero lo dejan ahí medio muerto, ¿verdad? Lo dejan herido, ¿verdad? Entonces dice la escritura que le dice a su escudero, ¿sabes qué? Mira, saca tu espada y remátame, ¿verdad? Entonces él dice, no, ¿cómo voy a tocar al ungido del Señor? No, 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 Dios me libre de eso. Entonces dice la Biblia que saca su espada, se echa sobre ella Saúl, pero no se moría, ¿verdad? Estaba agonizando y dice que en ese momento iba pasando, ¿qué cree usted que iba pasando? ¿Quién cree usted que iba pasando en ese momento? Un amalecita, un miembro de aquel pueblo que el Señor le había mandado exterminar, ¿verdad? Mire, en la palabra de Dios hay algo que se le conoce como tipos y figuras, ¿verdad? Tipología bíblica. Y Amalek es un tipo y figura, espiritualmente hablando, ¿verdad? Del pecado, de la carne, de todo aquello que no es del agrado del Señor, ¿verdad? Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y era precisamente lo que Dios había acabado, le había mandado a Saúl acabar. Espiritualmente para nuestros días, ¿verdad? Esto habla de que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nos entregamos al Señor, nos apartamos del pecado, del mundo y nos entregamos al Señor Jesucristo para vivir una vida consagrada a Él, ¿verdad? En fidelidad y obediencia a la voluntad del Señor Jesucristo. Lo que viene a continuación es que el Señor nos ordena acabar con toda épice de pecado en nuestras vidas y santificarnos, purificarnos y santificarnos plena y totalmente conforme a la voluntad de Dios que está en su palabra. Pero si nosotros somos precisamente como Saúl, ¿verdad? Como hacemos muchas veces, muchos de nosotros lo que hacemos es que lejos de acabar con el pecado, nosotros seguimos tolerando, ¿verdad? El pecado en nuestras vidas, ciertas áreas o ciertas cosas pecaminosas en nuestras vidas. Y desafortunadamente, si no acabamos con eso en nuestras vidas, ¿verdad? Si eso crece en nuestras vidas y se fortalece el pecado, la pecaminosidad, eso mismo que nosotros estamos permitiendo y que permitimos que se fortalezca y que crezca, terminará siendo la causa de nuestra ruina espiritual, de nuestra muerte y ruina espiritual y del juicio de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, precisamente a Saúl dice la Biblia que va pasando la malecita, va huyendo en ese momento y dice que le dice, hey, tú ven para acá. Dice, ¿de dónde eres? Dice, yo soy de Amalecita, soy de Amalek, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Mira, saca tu lanza, saca tu espada, saca tu arma y remátame, ¿verdad? Porque no quiero que los filisteos incircuncisos se diviertan conmigo, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que este hombre saca el arma y lo atraviesa, ¿verdad? Lo acaba de rematar y entonces él es el que le quita la vida a la Amalecita. O sea, terriblemente aquello con lo cual no quiso acabar plenamente Saúl fue aquello que le
terminó quitando la vida. Ojo con esto, ojo, esto es importante. En la Biblia, escuchen, no hay detalles aislados, detalles sueltos. No hay nada que esté grabado, que está escrito en el texto bíblico que no tenga una enseñanza, que no tenga un sentido espiritual, una enseñanza espiritual para nuestras vidas. Todo lo que está ahí, Dios lo puso y lo permitió, ¿verdad? Con un propósito, con el propósito de darnos una enseñanza específica, una enseñanza espiritual. Y bueno, la historia del final de Saúl, del rey Saúl, el primer rey de Israel. Y usted sabe que después de Saúl vino David. La Biblia dice que el Señor escogió un hombre que era conforme a su corazón, fiel, obediente, que lo amara, que fuera fiel en todas las cosas con el Señor. Y ese hombre fue, y valiente sobre todo, ¿verdad? Ese hombre fue precisamente David, ¿verdad? Pero bueno, la historia del final de Saúl, del final de la vida de Saúl verdaderamente, de su ruina, de cómo terminó, es verdaderamente triste y aparte de ser terrible, es triste, ¿verdad? Es triste cómo terminó Saúl, siendo aquel hombre, aquel primer rey que tuvo todas las oportunidades de parte de Dios para destacar como su siervo, para destacar como el primer rey de Israel, ¿verdad? Y sobre todo para que su dinastía permaneciera sobre el trono de Israel. Y bueno, de la historia de Saúl podemos sacar muchas historias, podemos sacar, perdón, muchas enseñanzas, ¿verdad? Muchas enseñanzas prácticas para la vida espiritual. Pero la enseñanza de esta reflexión bíblica, lo que más me interesa en esta noche compartir y recalcar con ustedes, ¿verdad? Con todos los que están y estarán viendo más adelante, es la que tiene que ver con las consecuencias de ser abandonado por el Espíritu Santo. Sabemos, y lo digo sin temor, sin ninguna clase de temor, sin pelos en la lengua, sin tapujos, pero sabemos que existen falsas doctrinas, como el calvinismo reformado, ¿verdad? Que se enseña en las iglesias reformadas calvinistas, ¿verdad? Que enseñan que una vez que tú vienes a los pies de Cristo eres sellado por el Espíritu Santo y a partir de ese momento jamás y nunca, según el calvinismo, el Espíritu Santo te va a abandonar porque fuiste sellado con el Espíritu Santo y ni mucho menos vas a perder la salvación porque si eres de los elegidos y predestinados, ¿verdad? Escucha, si no existiera el Nuevo Testamento, con el solo texto bíblico veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, sería más que suficiente para darnos cuenta cómo es que el Señor procede con el hombre y con su pueblo en específico, ¿verdad? Y de acuerdo al texto bíblico, a esta porción bíblica, lo que Dios nos enseña en su palabra es que sí existe la posibilidad de poder perder la presencia del Espíritu Santo por una rebelión continua y una pecaminosidad empedernida, ¿verdad? Cuando una persona viene a los pies de Cristo, hablando espiritualmente en la actualidad, ¿verdad? Y el Señor lo recibe, ¿verdad? El Señor lo perdona, lo salva del pecado, le da la vida eterna y lo bautiza en el Espíritu Santo, ¿verdad? Le permite, le concede tener, ¿verdad? Por medio de la obra de intervención del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Viene a la vida de la persona. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo es el que y con su presencia llena el espíritu humano, el alma, el corazón, el espíritu del hombre. Y el Espíritu Santo es el que lo guía y aparte de eso lo motiva a vivir una vida de plenitud espiritual, una vida obediente, una vida de amor, de santidad, de justicia, de bondad, de humildad, o sea, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, cuando la persona se arrepiente y se entrega a Cristo, el Señor lo salva y el Espíritu Santo lo llena. A partir de ese momento el fruto del Espíritu Santo comienza a manifestar por naturaleza, ¿verdad? Porque pasamos de muerte a vida y ahora tenemos una nueva naturaleza, la nueva naturaleza que es la vida eterna, ¿verdad? Pero de acuerdo a las Sagradas Escrituras, con el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Podemos ver que si una persona es terca, ¿verdad? Hay gente, bueno, ¿qué cristiano no llega a pecar en algún momento, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés que no hay hombre tan justo que nunca peque y que siempre haga lo bueno, ¿verdad? Obviamente ya no andaremos inmiscuidos en pecados garrafales, ¿verdad? Pecados de muerte como el adulterio, la fornicación, la brujería, la hechicería, la rebelión, la idolatría y algunos otros pecados graves, ¿verdad? Pero ocasionalmente mentiremos, a lo mejor
maltrataremos a alguien, diremos a lo mejor alguna mala palabra, tendremos alguna mala actitud, mal comportamiento con alguien, ¿verdad? Lo cual también es pecaminoso. Pero de eso, ¿verdad? Obviamente, si tenemos un desatino con alguien, si decimos una mentira, ¿verdad? O estamos haciendo algo indebido, y si nos arrepentimos, por la gracia de Dios en Cristo, ¿verdad? A través de la sangre de nuestro Señor Jesús, la palabra nos enseña que el Señor Jesucristo con su sangre compró el perdón de Dios para una multitud de pecados, ¿verdad? Obviamente siempre y cuando el pueblo de Dios se arrepienta cuando ha pecado y se aparte del mal camino. Pero si desafortunadamente alguien, escuche, alguien, así como el ejemplo de Saúl es el perfecto ejemplo de un creyente, de un cristiano, que en cierta etapa de su vida, ¿verdad? Empieza muy bien con el Señor, caminando con el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo lo llena, ¿verdad? Lo unge y empieza a subir. Pero llega, a veces hay ocasiones, ya vemos algunos, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad? Que por X o Y razón empieza a ser rebelde contra el Señor, rebelde contra su voluntad. Empieza a comportarse cada vez más pecaminosamente, ¿verdad? Y es exhortado y es reprendido por Dios, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través del pastor, a través de la iglesia, de los hermanos, las circunstancias. Pero a veces mucha gente tiende a volverse rebelde, necio, terco, necio y rebelde, ¿verdad? Y continúa esa forma de vida, en ese estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué tiempo? Unos meses, años, no sabemos. Pero cuando eso llega a suceder en la vida de un hombre, una mujer de Dios, lo que va a ocurrir a continuación, de acuerdo a lo que Dios nos muestra en su palabra, es que a partir de ese momento, a partir del momento en que el Señor se enoja, ¿verdad? Porque dice, me pesa en mi corazón, así como dijo de Saúl, me pesa en mi corazón haberlo puesto como el rey de Israel, porque no me ha sido totalmente fiel. Llega el momento que el Señor, escuche, y eso no me lo saco de la manga, esto está en el texto bíblico, en el cual el Señor también llega a decir, me pesa, ¿verdad? Me pesa haber perdonado a fulano o a fulana, haberle salvado del pecado, ¿verdad? Haberle dado la vida eterna y sobre todo conseguido el don del Espíritu Santo porque no me ha sido totalmente fiel y obediente a mi voluntad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar a continuación? Tal como estamos viendo en el ejemplo, a partir de ese momento, ¿verdad? Que cuando el Señor se choca, lo que va a ocurrir es que el Espíritu Santo se va a contristar. La palabra de Dios dice, no contristen al Espíritu Santo con su manera de vivir, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? Se entristece, se contrista y el Señor dice, bueno, ya estuvo, ¿verdad? Y el mismo Padre Celestial dice, ya estuvo, bueno, entonces el Espíritu Santo va a abandonar a esa persona. Vuelvo a repetir, aunque haya doctrinas, falsas doctrinas que enseñan que el Espíritu Santo no te puede abandonar porque ya fuiste sellado, y que aún otra falsa doctrina, otra herejía que es la perseverancia de los santos, ¿verdad? O sea, salvo, siempre salvo, o sea que nunca vas a perder la salvación, porque ya Dios hizo el pacto contigo y nunca lo va a deshacer. Verdaderamente la palabra de Dios nos enseña que no es así, ¿verdad? No es así. A lo mejor alguien puede decir, hermano, está usted hablando muy radicalmente, ¿verdad? Y hasta está quizás hasta extrapolando las cosas bíblicas. ¿Sí? No creemos que las cosas lleguen a tal grado, pero déjeme decir una cosa, a la luz de las Sagradas Escrituras sí es así. Y si no me cree, ¿verdad? Si no me cree y piensa que le estoy mintiendo o piensa que estoy siendo exagerado, pues déjeme decirle que el mismo Dios dice lo siguiente, Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1 y 2, y luego versículos 5 y 6, escuche palabras de Dios mismo, o sea, del Hijo de Dios. El Hijo de Dios está diciendo lo siguiente a sus discípulos, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2 dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. ¿Qué es una rama que no produce fruto? Una persona que no cambia en su vida espiritual, que no hace cambios ni ajustes espirituales, sino que permanece en qué? Permanece en el pecado, en la pecaminosidad, en una rebeldía, en una desobediencia a la voluntad del Señor y que no quiere santificarse plenamente. Eso es no producir fruto, ¿verdad? Porque mucha gente dice que no produce fruto porque no evangeliza, no sirve en la obra, no da ofrenda, no da diezmo, no esto, no lo otro, ¿verdad?
no produce almas, ¿verdad? Para la iglesia, para el... No, 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 ese no es el fruto que busca Dios. El fruto que busca Dios es el fruto espiritual. Los cambios en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que nos santifiquemos, que nos purifiquemos cada día más, ¿verdad? Versículo 12, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Versículo 5, mismo capítulo, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Versículo 6, perdón, el que no permanece en mí es desechado como rama y